Después tenemos también ese 555 del siglo XXI. Es un timer de 32 bits que puede trabajar como astable, es decir, corriendo en forma permanente, o bien programar un match y al momento que llegó a ese match se resetea. Es un 555. Con un control, sí. Sí. Y que seguramente debe ser más barato y usa menos área de integrado. Entonces es útil para eventos periódicos. Un timer simple. No tengo ni match, ni capture, nada. ¿Qué tengo? Habilitarlo y la comparación, ¿no? Habilitarlo, programar el tiempo que yo quiero, a qué valor yo quiero que se resete y nada más. Ah, el valor de reset O digamos la cuenta a la cual, por ejemplo, me puede llegar a generar una interrupción. Ahora sigue después de esa cuenta o... Lo defino yo como quiero que trabaje. Bueno. El C-Stick. El C-Stick es un timer decreciente de 24 bits. Pensado para trabajar no estoy diciendo rangos excluyentes, pero lo habitual es que trabaje o a 1 milisegundo o a 10 milisegundos. Lo uso habitualmente derivado del clock del procesador y es útil para sistemas operativos. Está orientado a sistemas operativos. En la versión anterior, en ARM 7, no existía el C-Stick, con lo cual, si yo quería intentar usar un sistema operativo en tiempo real, tenía que usar uno de los timers de 32 bits, lo cual era matar una mosca a cañonazos. Bien. Por ejemplo, yo puedo decir, los pines asociados con el timer pueden ser una patita en la cual tendré, por ejemplo, el registro de captura, o por ejemplo sacaré la señal que genero cuando se produce cada uno de los match. Y de esa manera tengo la opción, por ejemplo, la de... A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Match 0, match 2, correspondiente al timer 2, canal 0. Es decir, cada match, que habíamos dicho que eran 4, tiene una patita distinta para salir y la tengo que elegir con el pincel. Acá tengo captura para el timer 2, canal 0. Entonces, ahí será entrada la patita que me va a producir la captura en el canal 2. Perdón, el canal 0 del timer 2. El Real Time Clock. El consumo que tiene el Real Time Clock es del orden de los nanoamperes. Así que es despreciable. El Real Time Clock lo puedo usar derivándose directamente de la alimentación del procesador, o bien le puedo agregar un backup de batería o supercapacitor. Y automáticamente se efectúa la conmutación, cuando se cae la tensión de alimentación, se efectúa la conmutación a la alimentación alternativa. Tiene un mecanismo de calibración que yo puedo con una base de tiempo externa calibrar el Real Time Clock y detectar la diferencia, cargarla en un registro y que automáticamente se efectúe la corrección. Tengo 20 bytes dedicados a registros que puedo usarlos para todas las historias que mencionamos anteriormente que pueden ser útiles. Puede usarse este Real Time Clock para despertar al procesador de los modos de bajo consumo. Tiene una función alarma que me permite a mí en determinado momento generar una interrupción vinculada con el timer.
resolución de 1 segundo, lógico para un real time clock. Muy bajo consumo, 390 nanoamperes a 25 centígrados. Después, todo el manejo del calendario no requiere, el micro lo programa al principio, dice que es día 18 de septiembre de 2014, que son las 12:25, chao. Y a partir de ahí lleva la cuenta hasta de año bisiesto. Como los integraditos que venían de tiempo real, pero más completos. Tiene sí. ese ajuste de. Es que es una pavada hacerlo. Claro. Es decir, ustedes seguramente conocen lo que son los conversores analógico a digital doble rampa. Sí. Hubo un fulano que se lo dijo, no, yo hago un cuádruple rampa. ¿Qué? El cuádruple rampa es una pavadez, pero inteligente, que consiste en internamente cortocircuitar la entrada del conversor. Adquirir. Teóricamente, la entrada cortocircuitada me debería dar un valor de salida 0. Pero como adentro tengo operacionales que actúan como integrador y comparador, puede ser que haya un offset. Entonces, al cortocircuitar la entrada, lo que calculo es el error de offset. Sí. Disculpe, la planilla de asistencia tendría para que estamos controlando para los certificados. Ya tenemos. Disculpe. No, yo estaba anotado en el RCCO, pero estaba aquí. Pero van a ser No, pero estás anotado aquí. Ya, por eso tiene Sí, que Listo, no ¿No hay. te notaste también? Perdón. No, pero ya no. Bien, entonces decía que se cortocircuitan las entradas, la entrada, y ahí mido el error. Y después automáticamente mido en serio la magnitud externa, saco el cortocircuito, mido la magnitud externa y la corrijo. Está peor. Hay algunos conversores que están adentro de micros de Analog Devices que eso lo hacen en forma digital, es decir, guardan el resultado en formato digital en un registro. Bueno, este Real Time Clock trabaja hasta con 2,1 voltios, si no requiere los 3,3 tradicionales. El SysTick lo podemos usar desde timer común, lo puedo usar para prender y apagar el LED si quiero, o lo puedo usar para un sistema operativo en tiempo real. Entonces provee tiempos que van desde 0 hasta 10 milisegundos. Pensando, estamos trabajando a cálculos hechos con 100 MHz. Modulación de ancho de pulso, entonces yo puedo ir generando típicamente una señal de formato cualquiera por medio de generar, por ejemplo, un pulso que me carga un capacitor, luego cuando tengo la señal en 0 se mantiene ese valor, genero otro pulso, cargo otro capacitor y así sucesivamente con anchos de pulso distintos puedo generar cualquier tipo de función. Acá estoy pretendiendo en forma muy grotesca representar una función de tipo senoidal. Evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad de muestras que tengo, más precisa va a ser esa aproximación a senoidal. Tenemos 32 bits de resolución, tenemos 6 salidas single-ended, o 3, puede ser, no está bien. Single-ended o 3 diferenciales. El double edge quiere significar en este caso se interpreta como diferencial. Tiene un latch sombreado. El latch sombreado significa que en realidad son 2 latches. Vendría a ser algo así, ¿se acuerdan para los más antiguos lo que eran los master slave? Los flip-flops master slave, que tenía 2 flip-flops. El primero era el que estaba en contacto con la fuente, sacaba una especie de foto y se la pasaba al segundo.
Acá en lugar de llamarlo master slave lo llamamos algo así como sombreado. El 6808 tiene el doble buffereado, ese que llaman para el PWM también. Y si hay un cambio en el ciclo útil, lo cambia recién cuando empieza el periodo. Ahí exactamente. Esa es la idea. Es decir, el master slave era el que más se parecía al flip-flop ideal justamente porque el que cambiaba era el que hacía las veces de master. De borrador. ¿No? De borrador. Y cuando estaba toda la cosa prolijita, recién se la pasaba al slave. Acá hacemos lo mismo. Puedo elegir, si quisiera lo puedo usar como un timer sencillo, porque en definitiva es un timer en el cual lo que estoy haciendo es generando pulsos. Cosa que habíamos visto que con el timer tradicional yo también podía hacer. Entonces esto es un timer, lo puedo usar como timer si quiero. Y la fuente de reloj es el reloj de periférico o eventualmente una entrada de captura. ¿Cuál es eso? ¿Capture? ¿Cómo sería? No, uso una entrada de captura para mandarle los pulsitos y que él trabaje, llamémosle en el modo contador. El modo contador, el modo contador, dije bien, usaba yo en los timers de 32 bits, usaba una entrada externa para contar los eventos que tenía. Acá lo que puedo hacer es que una señal externa con modulación por ancho de pulso me esté generando la variación interna de este timer. Así que la entrada del timer propiamente dicho puede ser o el clock interno o una señal externa. Y que define la frecuencia, digamos. Que define la frecuencia y define también el tipo de señal, porque es la que va a estar modulando la crecida, la integración que tengo en el modulador ancho de pulso. Lo puedo utilizar el PWM si quiero como generador de señales trifásicas, es decir, puedo al tener tres salidas diferenciales generar señales trifásicas y a su vez me permite a mí con traductores generar a través del detector de cuadratura generar el cierre del lazo de control. Puedo manejar también para el caso de señales trifásicas la banda muerta, es decir que no se me superponga pensando en que voy a estar disparando dispositivos de potencia, que haya un cierto lapso en el cual esté efectivamente en cero. Es decir, no es que no conduzcan doble tal cual. Es decir, para garantizar de que no haya problemas en los dispositivos de control de potencia. Que es lo que se llama acá la banda muerta programable, es decir, el tiempo en el cual está en cero para garantizar que la otra señal no esté entre comillas, cortocircuitándome al dispositivo de potencia. Puedo trabajar como quiera, puedo programar la polaridad de la salida, puedo trabajar manejándome por flanco, o que, ya que tenemos la sombra esa que dijimos, que sea en el momento en el cual se encuentra en la mitad del pulso, la generación de la rampa. El reloj de tiempo real tiene un cristalito de 32 kHz con sus respectivos capacitores, un oscilador de muy baja frecuencia que me genera una señal de 1 Hz. Esto me genera eventualmente una interrupción del reloj de tiempo real, una interrupción cada segundo. Tengo también la posibilidad de trabajar o con la tensión de alimentación o bien con una tensión de batería externa para el caso que se corte la alimentación. Tenemos el Power Selector, que es tan complejo como un interruptor que se conmuta de 2 vías, que se conmuta o a la tensión de alimentación externa de 3,3 volts o a la tensión de la batería. Un regulador de tensión de muy baja tensión me genera la alimentación y tengo acá los registros de backup que quedan alimentados permanentemente por la tensión de batería en el caso de que se corte la alimentación principal.
Esto es el núcleo, que es algo bastante elaborado en cuanto a que el consumo es muy bajo. Si bien 390 nanoamperes es el valor máximo, el valor típico son 50 nanoamperes de este. Todas las partes que hemos estado viendo, los registros de backup, que almacenamos información que queremos que no se pierda con el corte de la alimentación. El acceso directo a memoria, que es nuestro controlador de acceso directo a memoria, permite transferencias de 8, 16 o 32 bits. Por ejemplo, 16 bits puede ser para el conversor analógico digital, que trabaja con 12 bits. Digamos, para ahorrar memoria. Es decir, yo le puedo llegar a programar el tamaño del salto. Es decir, ¿qué es el acceso directo a memoria? Es algo tan simple como un puntero a memoria, que se va desplazando. Y por ejemplo, si yo quiero escribir en memoria, tomo un dato del puerto de entrada-salida, por ejemplo, lo guardo en memoria. Cuando lo guardé, incremento el puntero y lo apunto a la próxima instrucción, a la próxima dirección de memoria en la cual quiero guardar. Lo que hago entonces es programar el salto y aumento el tamaño de memorias. Por ejemplo, el conversor analógico digital tiene 12 bits. Necesito solamente 2 bytes para guardar el resultado de la conversión. Entonces, el salto lo programo de a 2. Entonces, fíjense que podemos llegar a tener el 32 bits del master, 8 canales de DMA, cada uno de ellos con una FIFO de 4 palabras. Palabras, 32 bits. 16 líneas para la manipulación, para el manejo. Y las transferencias soportadas, memoria a memoria, memoria a periférico, periférico a memoria y periférico a periférico. Lo cual ya habíamos anticipado cuando vimos los dos puentes que tenía el microcontrolador. Podemos manejar con el DMA, el conversor analógico de 12 bits, el digital analógico de 10 bits. Puedo disparar el DMA por un timer match asociado con el uso del timer. Todas las WARP pueden trabajar por DMA. Los puertos de comunicación serie SSP y cuadrado S, no el I cuadrado C ni el SPI tradicional, y los GPIOs, digamos los periféricos que pueden trabajar a alta velocidad. I cuadrado C y SPI no trabajan a una velocidad dramática para el micro. I cuadrado C puede trabajar a 400 kHz, como son 10 bits, puedo llegar a trabajar a 40 kilobytes por segundo, lo cual para el micro no es nada molesto atenderlo. El conversor analógico digital puede llegar a trabajar a 200 kilomuestras por segundo, entonces ya sería medio molesto que el micro estuviera entrando continuamente en interrupción. 200 kilomuestras por segundo significa 5 microsegundos. Entonces 5 microsegundos, si entra en interrupción, salir de interrupción, puede resultar un poco inconveniente, entonces me ofrecen la posibilidad de manejarlo por acceso directo a memoria. Puedo trabajarlo como DMA simple o DMA por ráfaga. Si DMA por ráfaga es, digo que esté accediendo continuamente a memoria y lo que hago es un buffer circular, entonces que se sobreescriba la lectura más vieja y que esté trabajando en un modo, llamémoslo entre comillas, estable. Tengo un buffer asignado y cuando llegue al fondo vuelve a escribirse al principio. El problema del micro, poder leerlos e interpretar los datos antes de que se sobreescriba. Mientras que por ráfaga, el tamaño del buffer lo fijamos al decir la cantidad de muestras que querés adquirir. Entonces, no, perdón, dije mal. Vos fijás el tamaño del buffer de forma que el controlador de DMA pegue el wraparound. Mientras que si yo digo que es por ráfaga, significa que tome, por ejemplo, 1024 muestras. Chao. Y después nada más. Y se acabó. Es un burst. Entonces tomo 1024 muestras y espera a que yo procese las 1024 muestras y le diga de vuelta adquirir 1024 muestras más. Bien, estos eran los que estaban sombreados, eran los dispositivos que podían ser utilizados para acceso directo a memoria.
Bueno, de vuelta lo mismo, canal 0 y canal 1 de I²C, y después todos los vinculados con las comunicaciones de serie. Interfaz serie. Este dibujito me encantó. Está muy bueno. Si había una versión que no la pude guardar, que era con una versión en Flash, en que esto mismo se veía en forma dinámica. Pero bueno, es bastante significativo. Interfaces serie, tenemos las WARTs, que son WARTs tradicionales, 16550. Pero exactamente, hasta los nombres de los registros se respetan. Y la señal esa tan retorcida. Las señales que mostraste ahí en los pines eran esas. ¿Cómo, perdón? Que las señales cuando mostraste los pines. Sí, cuando el pincel, sí. No, pero aparte el modo de trabajo es exactamente el de 16550 de la PC. Es decir, hasta respetando los registros y un bit torcido que había en un registro que me permitía duplicar funciones. Bueno, es exactamente igual 16550 de la PC. Y después tenemos también I²C, SPI, SSP, que es comunicación sincrónica, y que me permiten también manejar dentro de todo esto Ethernet y también manejar USB. Esas son las interfaces que llamamos serie. Veamos, arrancamos. SPI es Full Duplex serie con MISO y MOSI que me permiten trabajar en Full Duplex. Puedo trabajar, y esto es importante, elegir trabajar o como master o como slave. SPI es una comunicación jerárquica, es decir, tenemos el master y tenemos slaves. Yo puedo por programación decir que se va a comportar o como master o como slave. Esto se da, master o slave, se da para programar en el 1769. No se da, por ejemplo, en otros micros de menor jerarquía dentro de Cortex M3 de NXP. Trabajan siempre como slave. Transferencias, y esto es una modificación de SPI. El CPI fue pensado para trabajar con transferencias de 8 bits y luego se agregó una extensión que permite trabajar con 16 bits. Y bueno, puedo definir la polaridad con la cual quiero trabajar en la parte de programación, en la parte de transmisión y recepción. Si quiero trabajar con flanco creciente o flanco decreciente, iniciar la transferencia. Puedo llegar a trabajar a 12,5 megabits por segundo, que está por encima del estándar original, que era 1 megabit por segundo en SPI. En este caso está trabajando con SPI 2, que nos permite llegar hasta 12 megabits por segundo. SSP es comunicación serie sincrónica, y tengo una FIFO que puedo hacer de 8 tramas, es decir, de 8 datos, tanto para transmisión y recepción. Las transferencias de datos pueden ser variables de tamaño de 4 a 16 bits con hasta 50 megabits por segundo en el modo master y 8 megabits por segundo en el modo slave. El modo master es más veloz porque para el micro es más fácil agarrar cosas que generó, ponerlas en un buffer y encargarte de transmitirlas, mientras que para la recepción tengo que armar el paquete de recepción y una vez que lo armé, leerlo y decir qué hago, lo guardo en una posición de memoria y lo proceso. Entonces, esa es comunicación sincrónica. I²C tenemos 3 canales. Puede ser configurado como master slave o como master slave, es decir, reconfigurable en tiempo de ejecución. La diferencia fundamental entre master y slave es quién pone el clock. El master pone el clock.
Entonces, que sea reconfigurable en tiempo de ejecución es piola. Después tiene un modo de alta velocidad de I²C, que es 1 megabit por segundo. El estándar de I²C era 400 kilobits por segundo. Y puedo manejar, digamos que las transferencias se dan con serial clock. Al poder manejar la frecuencia de serial clock, estoy manejando la frecuencia de la transferencia. Puedo también elegirlo como que trabaje como esclavo y puedo programar que me genere interrupciones cuando recibe los datos dirigidos a mí como esclavo. Recuerden ustedes que I²C, la dirección a quien iba dirigida la transferencia estaba en el primer paquete de datos. Era el primer paquete de 8 bits tenía 7 bits con la dirección del destinatario de la transferencia y el último bit que me permitía decir si la transferencia era de lectura o escritura. En este caso, lo que estoy haciendo es decir que yo soy el dispositivo 3C. Si viene una transferencia dirigida a cualquier otro dispositivo, yo ni me entero. Solamente va a generar una interrupción cuando venga un dispositivo a mi dirección. La I²S es una interfaz de sonido que me permite conectar, por ejemplo, códecs. Está pensado para manejar directamente códecs. En ese sentido, en XP heredó de Philips una buena cantidad de dispositivos que trabajan en la parte de audio. Bueno, las WARTs cada una de ellas está, si bien son internamente a nivel de registros idénticas, cada una de ellas tiene un hardware orientado hacia algo en particular. Todas tienen el FIFO 16 bits, la generación del baud rate, la posibilidad de auto-baud, la generación de interrupciones cuando está vacío el buffer de transmisión o cuando se llenó la cola de recepción, etc. Pero como particularidades, la WART 1 está pensada directamente para trabajar con RS485 a nivel de 9 bits y con control automático de la dirección de conmutación, de comunicación, pensando en comunicación con 2 hilos, es decir, 4 hilos es full duplex, RS485 en 2 hilos es half duplex. Después tenemos también manejo de control de módem y manejo de comunicaciones de tipo infrarroja, que es la IRRA, que lo permite la WART 3. El controlador CAN es CAN 2.0, es decir, la penúltima versión completa de CAN, con velocidad de transferencia de 1 megabit por segundo. CAN, la particularidad que tiene es la muy buena inmunidad a ruido. Digamos que es un tema de discusión si me conviene utilizar CAN o RS485 para ambientes industriales, y está dado por las características de selección. La elección de uno u otro está dado por las características de ruido que tenga cada ambiente de trabajo. Puede trabajar con paquetes de identificación de hasta 29 bits. Ethernet, lo que hace es tener internamente la parte del protocolo que llega hasta la salida RMII, es decir, que necesito colocar externamente lo que sería la interfaz física para poder manejar el conector. Entonces, si ustedes mañana miran la plaquetita, van a ver que hay dos cristales. Uno que está pegadito al procesador, que es el cristal de 4 MHz, y después hay otro cristalito, que es el cristal que requiere la interfaz física de Ethernet, como para poder efectuar
efectuar la operatoria de comunicación con el conector. Tiene un controlador dedicado de acceso directo a memoria, no usa el controlador principal por el tema de velocidades y es compatible totalmente con 802.3 y sus distintas subvariantes. La parte de USB me permite trabajar en full speed 12 megabits, ya sea programablemente, de forma programable con device host o on the go. Tiene la parte física incorporada como para salir directamente del conector. Acá está quienes tienen cada uno de las subfamilias. El 1768 permite trabajar en full speed. El 1768, fíjense esto, todavía en el 1769 no aparece, pero es exactamente lo mismo. Es full speed para device, host y on the go. Y fíjense que hay algunos, como la serie un poco más económica, solamente permite trabajar como device. La parte analógica. Conversor analógico a digital con aproximaciones sucesivas, 200 kHz a 12 bits, 8 entradas analógicas, de forma que es bastante obvio, los 200 kHz se dividen en la cantidad de canales activos que nosotros tengamos. Está pensado para trabajar con acceso directo a memoria, con el GPDMA. Tiene un modo de trabajo de bajo consumo y lo puedo directamente desconectar. Es lo que decimos acá. Si no lo estoy usando el conversor analógico a digital y me preocupa el tema de consumo, directamente lo apago. Obviamente que antes de usarlo, nuevamente tendré que reactivarlo y esperar el tiempo de estabilización, que es importante. La tensión de entrada puede variar desde la tensión de referencia negativa hasta la tensión de referencia negativa. Es positiva. Digamos, ese es el rango de tensiones. ¿Las referencias son externas? Internas. Internas. Puedo trabajar en modo ráfaga, es decir, adquiero n muestras de una o de varias entradas. Puedo dispararlo por timer y digo en qué flanco del timer quiero dispararlo. La no linealidad, ya que se trata de aproximaciones sucesivas tiene adentro un digital analógico. Entonces, la alinealidad del digital analógico se me traduce en lo que se llama no linealidad integral, que es de más o menos 3 bits menos significativos. Y la diferencial de más o menos un bit menos significativo. En el digital analógico puedo pasar desde la tensión de referencia negativa a la tensión de referencia positiva en 1024 pasos. Puede manejarse por acceso directo a memoria. De acuerdo con la excitación que tenga las referencias, puedo trabajar con un tiempo de conversión de 2,5 microsegundos o de 1 microsegundo. Para el caso de trabajar con 700 microamperes. El precio que pago, mayor consumo. Recuerden ustedes que para el conversor analógico a digital necesito señales de control. Arrancar la conversión y fin de conversión, que lo puedo saber por flag o por interrupción. Pero fundamentalmente arranque de conversión. En el caso del digital analógico no pasa. El digital analógico le pongo el valor y espero 1 microsegundo y ya tengo el valor a la salida. Tengo también manejo de Power On Reset, es decir, automáticamente se me estabiliza todo en el momento del... Automáticamente, pero en un tiempo predefinido, se me actualiza cuando arrancamos el procesador. Y después tiene un detector de caída de la tensión de alimentación, que es el Burn Out Detector BOD, que detecta cuando la tensión de alimentación de 3,3 cae por debajo de 2,95 volts, me genera una interrupción y esa interrupción yo decido qué es lo que hago. Por ejemplo, guardar el resultado de registros en una memoria enumerada. Es lo que yo comentaba del chip de FreeScale.
que tenía esa Sí, función. exacto, sí. Los modos de baja energía tienen varios. Uno, por ejemplo, es cambiar la frecuencia de trabajo del procesador, o bien, por ejemplo, es un modo wait en el cual consume 8 microamperes el micro. Estamos hablando de NXP. Hay otros fabricantes que se orientaron a trabajar con muy bajo consumo, y por lo tanto hay uno que muestra, que se llama Actel, que muestra que con una pilita de mercurio creo que funciona 21 días el micro, una cosa por el estilo. Acá tenemos 8 microamperes de consumo y que tarda en reponerse 10 microsegundos. Esto es en el modo en el cual solamente funciona el real time clock. Mantengo los registros de backup, matando el oscilador. Consume 2,5 microamperes, pero tarda 300 microsegundos en reactivarse. Bueno, estas son las definiciones básicas en cuanto al consumo. Tenemos 3,3 voltios para la tensión de alimentación del procesador. Internamente la reduzco a 1,8 voltios, que es la tensión a la cual trabaja el núcleo. Y también usa los 3,3 voltios para la interfaz con el mundo exterior, porque con 3,3 voltios se maneja bien con TTL. Entra dentro del 1 de TTL 3,3 voltios. Las entradas son TTL compliant, es decir, que se bancan entradas de 5 voltios. La tensión de batería solamente maneja el real time clock y los registros, esos 20 bytes que guardábamos. No alimenta la RAM. El conversor analógico a digital tiene una tensión de alimentación de parte analógica y me genera la tensión de referencia positiva. La tensión de referencia negativa se la tengo que mandar externamente. Bueno, entonces tengo la opción de trabajar con distintas fuentes de reloj, y vemos, por ejemplo, que la potencia que consume por megahertz el Cortex es inferior a la que consumía ARM7. 500 microamperes por megahertz en operación normal frente a 700 microamperes por megahertz. Entonces puedo apagar individualmente los relojes a los periféricos, como por ejemplo decíamos el conversor analógico digital, y desactivarlo y bajar el consumo. Entonces, el modo de energía reducida son sleep, se suspende la ejecución de la CPU, los periféricos continúan trabajando, la corriente típica es de 2,28 mA. Pensemos nosotros que con esto estamos diciendo que trabajando a 100 MHz vamos a estar consumiendo 50.000 microamperes, es decir, 50 mA. Mientras que suspendiendo la ejecución bajo a 2,28 mA. El deep sleep, el oscilador principal en todos los relojes, salvo el real time clock, salvo el reloj interno, son detenidos. La flash está en standby y el valor típico de consumo es 276 microamperes. El power down, se apaga la flash y el oscilador interno también. Después de un cierto tiempo se puede llegar a recuperar por interrupción. Se preserva el estado, la corriente es de 51 microamperes típico a 25 MHz. El power down profundo, todo está apagado salvo el real time clock. Se reactiva por reset, por supuesto, por una señal externa que yo ya he programado o por la alarma del real time clock. 390 nanoamperes. El Wake Up Interrupt Controller es una especie de un timer que permite rescatar del modo Deep Sleep al microcontrolador. Es decir, yo con el Wake Up Interrupt Controller fijo qué tipo de condiciones necesito y eso me permite despertar de los modos de bajo consumo, pero con los tiempos que se tarda cada uno de los modos de bajo consumo en volver a lo normal. Si yo mantengo el oscilador, significa tengo que recuperar el oscilador, lo cual tarda un cierto tiempo de estabilización y ese oscilador se usa también para generar las tensiones de polarización de los sustratos
tomando el oscilador y rectificándolo. Algo tan sencillo como eso. Para lo cual tengo que rectificar y cargar, entre comillas, los capacitores de filtro. También puedo usar interrupciones externas, que es las EIN 0 a 3, no son las de las patitas que dijimos antes, que puedo usar cualquier GP audio para generar interrupción. Puedo despertarlo también por Ethernet si quisiera, o por el real-time clock fundamentalmente. Bueno, el consumo de energía es desde típicamente 45 o 50 mA cuando estamos a 100 MHz, con distintos modos para llegar hasta los 390 nanoamperes del Deep Power Lamp. ¿Está claro? Un momento. Está clarísimo. No. Del modo